Hola, buenas tardes. Bienvenidos al webinar Alineando Procesos de Negocio y Sistemas de Información. La idea es que la presentación dure aproximadamente unos 30 minutos y luego habrá una sesión, un espacio para preguntas y respuestas que esperamos que dure aproximadamente unos 5 minutos. Mi nombre es Eduardo Jara, soy consultor senior de Crawford y llevo trabajando en estos temas que vamos a exponer bastantes años, en particular con UML desde 1998, es decir, casi cuando se inició, y con BPMN desde el 2008. Antes de empezar con la presentación en sí, a ustedes les debería aparecer el panel de GoToWebinar. Si es que no les aparece, puede que tengan que apretar una pequeña flecha roja que aparece ahí para que se desplace en la pantalla. Y hacia abajo hay sección de preguntas. Bueno, aquí está abierto lo de chat, pero en la presentación. Pero lo importante en preguntas, pueden ustedes ahí escribir una pregunta o preguntas durante el transcurso de la presentación para que las pueda ver yo al final de esta y poder contestarlas. Entonces, empecemos primero haciendo una revisión sumaria general de la agenda, de los temas que vamos a ver durante la próxima media hora, 40 minutos. Primero va a haber una introducción para ver cuál es la situación problemática, qué es lo que queremos lograr. Luego va a haber vamos a hablar del alineamiento de la arquitectura empresarial. Posteriormente una pequeña, muy pequeña introducción a BPMN y UML, lo suficiente para entender lo que vamos a ver a continuación, un ejemplo. Y luego vamos a hablar propiamente de la metodología de alineamiento propuesta y un ejemplo. Una cosa importante es que, precisamente puesto que esto es una presentación de apenas 30 minutos, es imposible entregar con detalle cada uno de los conceptos que están aquí expuestos y sobre todo en qué consiste la metodología, y el ejemplo va a ser un pequeño extracto, un ejemplo mayor que hay. Y en todo esto está escrito en detalle en un reporte técnico, que es un archivo de 130 páginas, que va a estar disponible en el sitio de Crawford, en el mismo lugar donde ustedes entraron a ver este webinar. Una vez que hagamos el webinar, vamos a cargar la presentación en sí, lo que estamos viendo ahora. También va a estar en YouTube. La presentación, es decir, la PPTX, los slides, van a estar también disponibles ahí. Y también va a estar disponible este archivo PDF, que les digo es de 130 páginas, es bastante grande, pero tiene el detalle de cada una de las cosas que vamos a hablar aquí. Empecemos entonces con lo que nos ha reunido en este momento. La introducción. La problemática es que los procesos de negocio y los sistemas de información, el software, generalmente están desalineados. Por un lado están poco documentados, si están poco documentados es difícil saber, tener una idea clara de qué está relacionado con qué en cada uno de estos mundos. Son trabajados por distintos grupos, con distintos lenguajes, distintos objetivos, distintas metodologías, distintas herramientas. Por lo tanto, el hecho de que estén desalineados muchas veces no es sorprendente, para nada. Si queremos poder resolver este problema, es decir, poder tener alineado estos dos mundos, saber que algo que ocurre en el proceso de negocio está soportado por algo concreto en los sistemas de software, y una parte de una aplicación, ciertas funcionalidades, están soportando una parte específica de mi proceso de negocio. Si quiero conocer eso, lo primero que debería decir es, bueno, ¿qué lenguaje común debería utilizar? Si es que realmente necesito un lenguaje común. ¿Dónde termina el negocio y dónde comienza el sistema de información? Que parece una pregunta trivial, pero todos los que nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones sabemos que no es tan fácil de responder dónde efectivamente termina el negocio, es decir, hasta dónde llego con mi diagrama, así que estoy diagramando, y dónde ya estoy pasando a lo que es propiamente software. ¿Qué metodología usar? Si es que hay alguna metodología. En otras palabras, tenemos todos estos elementos que están a veces separados, y no que querramos convertirlo en uno solo, sino que queremos que esté todo
unido, coordinado, sincronizado. Ojalá. Hacia allá espero que lleguemos. Para que el negocio se potencie, obviamente la idea es que asegurar que esté el negocio, representado por los procesos de negocio, alineado, sincronizado con la tecnología. Aquí vemos esquemáticamente los procesos de negocio en un pequeño diagrama BPMN. Entonces, la idea es que por otro lado tenemos los requerimientos de software. Aquí también representado esquemáticamente por un pequeño diagrama de casos de uso. Y lo que queremos es que todas las partes de nuestros procesos de negocio, cada una de las actividades, cada una de las tareas que requieran soporte de tecnología de la información, tengan su contraparte en el modelo de caso de uso, en el modelo de requerimiento en términos más generales, porque el caso de uso es una forma de representar requerimientos. Y por otro lado, que todas las funcionalidades que están en el sistema de información, que en algún momento fueron requerimientos, expresados como requerimientos, tengan su contraparte en los procesos de negocio. Es decir, que hay una completitud de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hablemos ahora del alineamiento un poco más en detalle. Como decía, queremos alinear procesos de negocio y requerimientos de software. Si vemos a nivel muy alto en los objetivos de la empresa, lo podemos representar con la misión. Eso se materializa en las estrategias, pasando obviamente aquí este esquema está muy reducido, porque también están los objetivos estratégicos, misión, visión, pero en términos muy esquemáticos, misión, las estrategias, eso nos lleva a un modelo de negocio, y ese modelo de negocio, la estrategia, se materializa en términos bien concretos en los procesos de negocio, que indican qué hace la empresa, con qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace. Esos procesos, en alguna o gran parte de sus etapas, requieren apoyo informático y eso se materializa en términos de requerimiento. Y finalmente, eso, con algún proceso de desarrollo, se llega a las aplicaciones. Y aquí participa gente pensando por un lado en el dinero, gente pensando en diagramas, modelos y gente programando. En concreto, la metodología de alineamiento que vamos a presentar acá modela los procesos de negocios con BPMN, vamos a hablar un poco más de ello inmediatamente, y los mapea a requerimientos de software como casos de uso de un mail. También hablaremos brevemente de ello inmediatamente. Otra cosa importante es que esta metodología, que plantea modelos, diagramas, puede parecer a primera vista un poco grande, demandante, y vamos a tratar ese tema inmediatamente. Por un lado, por el lado izquierdo de los procesos de negocio, la idea es que estos procesos de negocio estén representados gráficamente con algún tipo de flujograma. En nuestro caso, BPMN, podría ser alguna otra técnica de diagramación. Pero lo importante es que estos procesos estén dentro de lo que yo denomino ahí SGC-like. Bueno, no tiene nada del otro mundo. En realidad SGC se refiere a Sistema de Gestión de Calidad, como la norma ISO, como CMMI, si es en el mundo del software, como acreditaciones de educación de calidad en el caso de, por ejemplo, de la educación superior. ¿Y por qué like? Porque en realidad no es no es obligatorio que para aplicar esta metodología la empresa donde se aplique esté certificada ISO 9000, por ejemplo, o CMMI o cualquier otra norma, sino que esté dentro del concepto, es decir, que estos procesos de negocio que están documentados, es obligatorio que estén documentados, sean productos precisamente de la misión, visión, valores, política, objetivos de la empresa, y que también estén sujetos a mantenimiento, porque poco sacamos tener procesos de negocio que están obsoletos y a partir de ellos vamos a tener requerimientos de software, la idea es que estén al día, por lo menos. Por otro lado, el hecho de que nosotros querramos, dentro de esta metodología, planteemos que es necesario definir los requerimientos en términos de caso de uso, también podría parecer un requerimiento muy fuerte, puesto que a primera vista podría parecer que estamos exigiendo que sea parte de un proceso muy documentado, muy formal, con muchos modelos, muchos diagramas, muy pesado.
Porque finalmente lo que queremos hacer es llegar al código fuente, a la base de datos, al código ejecutable, que es el software. Eso es realmente lo que funciona. Entonces, esa primera visión, que tendríamos que tener un proceso muy pesado, RUP, es el proceso de Rational Unified Process, que está lleno de modelos, que parece muy demandante, pero la verdad es que no es así. La idea es que los requerimientos que están expresados como caso de uso pueden ser trabajados con cualquier tipo de metodología. Por ejemplo, con algún desarrollo ágil, o en el otro extremo, MDA, que es arquitectura dirigida por modelo, es decir, en lugar de escribir código directamente, hago modelos y a partir de esos modelos genero código. Entonces, lo importante es que esta metodología propuesta llega a los casos de uso. Ahora, ¿qué hace uno con los casos de uso posteriormente? Voy a detallarlo con muchos detalles, para la redundancia, y ser parte de un proceso muy pesado, o quizás bastaría con enunciarlo, dar una pequeña descripción, y a partir de ellos empezar con un proceso ágil de desarrollo para llegar al software. Hablemos muy brevemente de BPMN y UML, que son los estándares de la OMG, Object Management Group, que son estándares de la industria, y UML prácticamente ya es el que manda en el mundo del diseño de sistemas, y BPMN se está imponiendo en lo que es la definición y diagramación de procesos de negocio. BPMN, obviamente BPMN es un lenguaje con muchas cosas, muchos elementos, muchos tipos de diagramas. Vamos a ver aquí lo estrictamente necesario para entender la metodología, porque el hecho de que uno use BPMN no significa que tenga que usar todo BPMN. El hecho de que uno use UML en ningún caso significa que tenga que usar todo UML. De hecho, cualquier metodología que use cualquiera de estos estándares u otro, la primera pregunta que tiene que hacerse es ¿qué voy a usar del estándar y cómo lo voy a usar? Y ese qué lo voy a usar muchas veces, la mayoría de las veces significa voy a usar un subconjunto de todo el estándar y no todo él. Pero empecemos con este pequeño ejemplo. No pretendo que usted, porque sea muy pequeño y el ejemplo que viene después es más pequeño todavía, pero la idea general que está expresada aquí es que hay una empresa de software que tiene ciertas aplicaciones que son usadas por clientes. Estos clientes a veces tienen problemas y requieren soporte. El cliente, tal como está expresado aquí, se comunica con lo que se llama el administrador de cuentas, quien si puede resolver el problema, le entrega la respuesta al cliente, si no, va a un soporte, a una mesa de ayuda nivel 1. La mesa de ayuda en nivel 1 podría responder la pregunta, o quizás pasar a un nivel 2, quien podría responder la pregunta, o quizás requiera el apoyo del desarrollador. Eso está dibujado en BPMN, este es un diagrama de BPMN muy simple, con pocos de los elementos, pero representa lo que es la potencialidad de BPMN. ¿Y qué cosa hay aquí? Primero, que lo que está expresado aquí, en términos de BPMN, se habla de una colaboración de procesos de negocio. En el estricto rigor aquí no hay un proceso de negocio, sino que hay dos que están colaborando. ¿A qué se refiere eso? Cada proceso en un diferente participante. Aquí, en este diagrama, hay dos participantes, según la terminología de BPMN. Cliente y empresa de software, solamente dos. Administrador de cuentas, desarrollador, en la jerga, en el lenguaje de BPMN, puesto que no están en un rectángulo de primer nivel, no se llaman participantes. Entonces, aquí tenemos dos participantes, cliente y empresa de software, y cada participante está en lo que se llama una piscina, pool en inglés. Y que se corresponde a esos rectángulos, el rectángulo que está arriba, que es ese cliente, y el rectángulo grande que está abajo, que es la empresa de software. Cada son dos piscinas, dos participantes, dos procesos de negocio que están colaborando. Ahora, dentro de una piscina, que en el caso de empresas de software, sí los hay, en el caso de cliente, fíjense que está como una caja negra, es decir, no estoy viendo el detalle. Hay un proceso de negocio adentro, pero no lo estoy viendo. En el caso de la empresa de software sí lo estoy viendo en más detalle. Bien, en este caso en el pool, en la piscina de la empresa de software, hay subdivisiones. A esas divisiones se le llama carriles. El otro punto importante es que las piscinas, los participantes se comunican a través de mensajes, flujos de mensajes, que son esas líneas segmentadas que terminan con una punta de flecha, un triángulo blanco, y el inicio tiene un pequeño círculo. Esa es la comunicación entre piscinas.
Siempre los mensajes van entre piscinas, nunca dentro de una piscina. Y la otra flecha que está, son esas flechas normales, negras, que comunican los elementos que están dentro de la piscina de la empresa de software. Y a eso se le llama un flujo de mensajes. A los círculos que aparecen ahí se le llama eventos, son situaciones que ocurren. Hay eventos iniciales, eventos finales, también eventos intermedios, aquí no hay ninguno en el dibujo. A los rectángulos se le llaman actividades. Las actividades pueden ser tareas, de hecho aquí hay 4 tareas. Si se fijan bien, el último rectángulo que está hacia abajo en el desarrollador tiene un pequeño rectángulo adentro con un signo más. A eso se le llama un subproceso. Un subproceso es algo que en BPMN yo voy a describir con más detalle en otro diagrama. En cambio, las tareas, las que no tienen ese pequeño rectángulo con un signo más, significa que es una tarea. Significa que hasta ahí nomás llegué, desde el punto de vista del negocio, hasta ahí nomás llegué con mi modelo. Las tareas están tipificadas, hay distintos tipos de tareas, y es muy relevante para lo que vamos a ver después. Están las tareas manuales, que tienen una pequeña mano ahí en su esquina superior izquierda, indica que es una tarea que es solamente hecha por una persona y sin ningún apoyo informático. Más abajo está la tarea de usuario, que tiene pequeña, la forma de una persona, el pecho y la cabeza de una persona. Eso es lo que se llama una tarea de usuario. Ese tipo de tarea corresponde a la típica interacción de una persona que entra a un sistema, por ejemplo, para sacar dinero del banco, entra a una intranet, es decir, es la interacción entre una persona y un sistema. En el lado derecho hay una tarea que tiene 2 engranajes, que se llama tarea de servicio, y corresponde a una actividad netamente automatizada. Ahí no es una actividad hecha por personas, sino que es una actividad hecha por un computador, un software. Más abajo está la tarea script, que es parecida a la anterior, pero se refiere a la típica tarea automatizada. Por ejemplo, todos los fines de mes se realiza un proceso que toma los datos de aquí, los consolida y manda algo. Esa es una tarea automatizada ejecutada recurrentemente y se representa como una tarea script. Hay otros tipos, estos son los principales y que nos va a servir para ver los ejemplos posteriores. En estas 2 láminas hemos visto sumariamente BPMN, que es lo relevante para lo que vamos a explicar. En el documento del reporte técnico ese de 130 páginas del que le he hablado, obviamente hay una introducción a BPMN más amplia que lo que estoy mostrando aquí, pero sin embargo es un resumen en sí, porque tampoco muestra todo BPMN, muestra lo que es necesario para la metodología de alineamiento. UML también es algo muy amplio, muchos tipos de diagramas. En el caso de lo que nos importa aquí para esta presentación, el único tipo de diagrama que nos importa es el diagrama de casos de uso, y que vamos a explicar aquí brevemente con un ejemplo. ¿Qué es lo que hay en un caso de uso? Los casos de uso son los diagramas más sencillos de UML, lo cual no significa que sean en sí los modelos sencillos, porque a veces hay que documentarlo, no siempre son fáciles de obtener, pero desde el punto de vista de diagrama como dibujo son de los más sencillos que hay. ¿Qué tenemos aquí? Una pequeña figura humana hacia el lado izquierdo que dice cliente cuenta correntista, que es el actor. Eso es la denominación que tiene en UML, y que es quien actúa, quien usa el sistema. Es decir, si una persona, un cliente de un banco, entra a la página web del banco, que está interactuando con el sistema, esa persona es el actor, porque interactúa con el sistema. Y esas elipses que están ahí, que tienen distintos nombres y hay distintas flechas entre ellas, son los casos de uso. Por ejemplo, ¿qué puede hacer este cuenta correntista? Retirar de cuenta, transferir entre cuentas, muchas otras cosas puede hacer, aquí un pequeño diagrama muy resumido. Esos son los dos casos de uso que son usados directamente por este cuenta correntista. Pero también puede haber casos de uso que son utilizados por otros. Por ejemplo, imprimir comprobantes. Tanto retirar de cuenta como transferir entre cuentas puede que en su descripción requiera en algún momento imprimir comprobante. Esto equivale básicamente a cuando uno se está viendo como lenguaje de programación y está escribiendo un programa, en algún momento llama a una función, que esa función está disponible como una biblioteca. Aquí la inclusión de casos de uso es muy parecida. Ahora, transferir entre cuentas, fíjense que tiene una relación con transferir entre cuentas de distinta manera, que es el caso de uso que está hacia abajo. Que también tiene una fecha muy parecida, esa fecha con guiones, pero tiene ahí la palabra extend. A diferencia del otro que tenía la palabra include, de inclusión, de incluir. Extend es una extensión e indica que esa es una
funcionalidad, es decir, transferir entre cuentas de distintas monedas, es una funcionalidad opcional, porque la funcionalidad obligatoria es transferir entre cuentas de la misma moneda y cuando yo entrego la primera versión de mi sistema, por ejemplo, eso tiene que estar. Pero eventualmente podrá no estar la funcionalidad de transferir entre cuentas de distintas monedas o podrá estar en una versión posterior de mi sistema. En ese sentido es opcional. Por lo tanto, tenemos actores, casos de uso que incluyen a otros casos de uso que extienden a otros casos de uso. Obviamente, los casos de uso en UML son más que lo que acabo de explicar, pero para lo que a nosotros nos interesa es suficiente. Se llama actores, casos de uso, un actor utiliza un caso de uso incluido en otro, un caso de uso extendido por otro, caso de uso generalizado también, que no está aquí en el diagrama, pero también es una situación. Ahora, este es un diagrama, no es un modelo. Un modelo es algo más amplio que un diagrama. Un modelo normalmente incluye diagramas y generalmente información textual. Entonces, para que este modelo esté completo, seguramente cada uno de estas elipses tendré que documentarla. Y para eso hay harta literatura al respecto sobre cómo documentar casos de uso. La documentación de los casos de uso no es parte de la metodología. Nuestra metodología de alineamiento se concentra básicamente en la identificación de los actores y casos de uso, no en su documentación, porque la documentación, como se explicó anteriormente, va a depender de la metodología del proceso de desarrollo que ustedes estén usando. Si dice que hay que documentar harto el caso de uso, si el proceso de desarrollo dice que hay que documentarlo harto, se documentará harto. Si es un enfoque ágil que básicamente busca de identificar el caso de uso y saber en términos generales a qué se refiere, bueno, la documentación será mucho más liviana. Entremos ya propiamente tal a la metodología de alineamiento. La metodología consta de dos partes estructurales, lo que llamo ambientes y los patrones. Los ambientes básicamente son reglas sobre cómo definir, ¿se acuerdan del diagrama que vimos recién? Las piscinas, los carriles. Es básicamente eso, cómo definir ese tipo de elementos, que obviamente BPMN dice aquí usted puede usar carriles, puede usar piscina, es asunto suyo cómo los usa, úselos bien. En nuestra metodología vamos a decir bien, vamos a estar de acuerdo a lo que BPMN dice, pero lo vamos a usar de esta manera, que es consistente con los BPMN, obviamente. Y por otro lado están los patrones. Una vez aplicados los ambientes, vemos que hay distintas situaciones típicas en que los sistemas de información, el software, la aplicación de software, influyen en los procesos de negocio. Entonces, para cada una de esas situaciones vamos a identificar la situación prototípica, es decir, esto es lo que debería estar en este proceso de negocio, tales tareas, tales carriles, tales pools, tales mensajes. Identificamos la situación y decimos, bueno, para esta situación, estos serían los actores y casos de uso que representan los requerimientos para que soporten esa parte del proceso de negocio. A nivel de ambientes, lo primero es distinguir claramente entre participantes internos y externos. En este caso, yo los identifico con colores. Un celeste claro y un blanco representan por un lado un participante interno y un participante externo. Y también la idea es diferenciar muy bien los sistemas de información. Entonces, un sistema de información interno, por ejemplo, el sistema de contabilidad, va a estar en su propio pool con un gris, con un color gris. Si estamos hablando de un sistema externo, por ejemplo, si en una municipalidad una persona, un funcionario de la municipalidad tiene que acceder a un sistema del Ministerio de Desarrollo Social, porque tienen que ingresar un proyecto, por ejemplo, lo va a hacer, va a interactuar con un sistema externo, y ese sistema externo va a estar claramente en su propia piscina, y va a estar en este caso con un celeste oscuro para identificarlo visualmente. Por otro lado, cuando hablábamos de las tareas, ¿se acuerdan que había distintos tipos de tareas? También aquí tenemos ciertas restricciones. Por ejemplo, las tareas realizadas que tienen que ver con TI, que son las tareas de servicio, tareas script, reglas de negocio, solamente van a poder estar en pools, en estas piscinas que representan sistemas. Por ejemplo, la que estaba en gris claro, en gris, y la que estaba en celeste oscuro. Las tareas manual y usuario solamente en piscinas que no son las anteriores, no son sistémicas, y las tareas de usuario por tal tienen que estar en un carril para representar un rol. Hay varias cosas que estoy diciendo obviamente rápidamente, y la idea es poder captar la idea general para entender el ejemplo que viene a continuación, pero como le he dicho varias veces, el detalle de cada una de estas situaciones, de cada una de estas reglas, con su ejemplo, está en el documento, en ese reporte técnico que va a estar disponible a la brevedad en el sitio
de Kraftwerk. Ahora, los patrones. Como decía, los patrones son estas situaciones prototípicas que vamos a identificar para poder saber cuáles son los actores y casos de uso correspondientes. Y tenemos 15 patrones divididos en 3 categorías. Hay 3 patrones de interacción que se refiere básicamente a roles interactuando con sistemas. Por ejemplo, una persona, un cliente del banco va a interactuar en el cajero automático con los sistemas bancarios. 9 patrones de mensaje, que pueden ser mensajes que significa que son comunicaciones unidireccionales, que va de uno a otro solamente, que puede ser entre sistemas o entre personas y sistemas. No entre personas, porque si fuera entre personas solamente, que es algo totalmente válido en un modelo BPMN, como solamente entre personas, y eso no influye. En los sistemas de información es algo que simplemente no está tomado en cuenta dentro de los 15 patrones, porque acuérdense, aquí estamos tratando de identificar las situaciones donde hay tecnología de información de por medio. Y si en una parte del proceso de negocio 2 personas se comunican, por ejemplo, cara a cara, es parte importante del negocio, pero no es relevante para los sistemas de información que posteriormente tenemos que desarrollar. Y hay 3 patrones de servicio, que es básicamente comunicación entre sistemas. Los patrones de interacción, que acuérdense que eran 3, son interacción entre un sistema interno y un rol interno, por ejemplo, un empleado del banco interactuando con la intranet del banco, un rol interno con un sistema externo, el mismo ejemplo que daba recién, un empleado municipal que accede al sistema del Ministerio de Desarrollo Social, o un rol externo que accede a un sistema interno. Si vemos, si estamos modelando el banco, el cliente, que es un rol externo, interactúa con un sistema interno, que son los sistemas, por ejemplo, de cuentas corrientes del banco. Ahora, veamos más en detalle uno de los patrones. Acuérdense, son 15. Vamos a ver uno que es el que uno más intuitivamente reconoce, que es la interacción entre un rol interno y un sistema interno. Es una persona que actúa con un sistema de la propia empresa. Un empleado de la empresa que interactúa con un sistema de la propia empresa. En ese caso, en el lado izquierdo, vamos a ver que esa es la situación prototípica, es decir, vamos a tener una piscina que representa el sistema interno en gris, otra piscina que representa la empresa en blanco, vamos a tener un carril que representa a ese rol específico, que es el primer carril que está ahí, donde están esas actividades, esos eventos en el pool blanco, en la piscina blanca, y se usa una tarea de tipo usuario. Y eso, en el lado derecho, ¿a qué corresponde a nivel de requerimiento y caso de uso? Es más trivial, porque el rol 1, que es el carril que representa a esa persona jugando un rol en el proceso de negocio, representa a un actor dentro del modelo caso de uso. Y ese interactuar con el sistema interno corresponderá a un caso de uso. Obviamente aquí está en términos de prototípico, porque eso en concreto será transferir entre cuentas, por ejemplo, y será el caso de uso transferir entre cuentas. No basta con haber deducido los casos de uso y los actores a partir del proceso de negocio, sino la idea es poder mantener un mapeo entre ellos, para poder hacer trazabilidad y poder hacer después análisis, por ejemplo, de impacto y saber en cada momento que si modifica un proceso de negocio, cuáles son los casos de uso involucrados, o si un caso de uso lo voy a pasar a producción, bueno, cuáles son las partes del proceso de negocio que ahora sí están soportadas por esos casos de uso. Por ejemplo, entonces necesitamos nosotros tener alineados estas cosas y con trazabilidad. Entonces, por un lado tenemos, fíjense, esa piscina y esas 2 actividades que vimos recién en el diagrama que estaba ahí. Y por otro lado tenemos el actor y el caso de uso, y tenemos esta trazabilidad. El actor tiene una relación con ese rol, con esa lane. Lane se llama carril en inglés. Carril es lane. Y este caso de uso, interactuar con el sistema interno, tiene una traza, tiene una relación con esas 2 actividades. De esa manera podemos hacer, como decía, análisis de impacto, en cualquier momento saber para esa actividad, porque aquí es un diagrama muy pequeño, pero esa misma soportar interacción podría estar relacionado con varios casos de uso, no solamente con este que está aquí. Veamos el ejemplo. Esto que está aquí seguramente ustedes no lo van a poder leer porque está con algo muy pequeño, pero precisamente la idea es mostrar que es algo así de este estilo. Corresponde al mismo sistema que habíamos visto antes, es decir, la de la mesa de soporte, pero aquí hemos aplicado los ambientes, es decir, tenemos sistemas diferenciados, tenemos roles, no tenemos tiempo para ver en detalle, pues como decía, en el documento ese reporte técnico está todo detallado. Y aquí podemos identificar, vamos a hacer bueno, esto que está aquí, cada participante está detallado, piscinas para los sistemas de información, carriles para los roles,
Y aquí en rojo vamos a hacer un zoom y en la siguiente lámina vamos a ver solamente esa parte. Y aquí tenemos las tareas en la parte de abajo, que están enmarcadas en ese rectángulo rojo, tareas de usuario, que se relacionan a través de un mensaje con un pool sistémico, con un sistema de información. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aplicar el patrón que acabamos de ver, el patrón de interacción. Y si aplicamos este patrón, nos damos cuenta que podemos deducir que tenemos un actor, que es el agente de mesa de ayuda nivel 1, y que interactúa con esos dos casos de uso. Ahora, aplicando distintos tipos de patrones, al mismo ejemplo que teníamos recién, llegamos a este diagrama, donde esos cuatro aplicamos el patrón que acabamos de ver. Para ese vamos a aplicar un patrón de mensaje de sistema externo a sistema interno. Para este aplicamos otro patrón, que es el mensaje de sistema interno hacia el sistema externo, que es al revés. Y para este otro, mensaje a rol interno del sistema interno. Es decir, habiendo analizado el diagrama que hemos visto que estaba muy pequeño, pero si lo empezamos a analizar y empezamos a identificar los patrones que están definidos, encontramos este diagrama de caso de uso. Ahora bien, esto es solamente el inicio. Porque un análisis más profundo nos damos cuenta que en realidad hay 3 casos de uso más, porque eso no basta con tener, los patrones nos dan el modelo caso de uso inicial, pero tenemos que refinarlo. Nos damos cuenta que hay más casos de uso. En los actores nos damos cuenta que hay actores que son prácticamente el mismo y podemos generalizarlo y tener agente de mesa de ayuda, que es un superactor de agente de mesa de ayuda nivel 1 o nivel 2. Esto nos va a permitir definir los perfiles de usuario para acceso a la funcionalidad del sistema. También podemos refinar los casos de uso, porque cuando ustedes vean más en detalle, no esta pequeña presentación, pero más en detalle, tenemos casos de uso, editar ticket nivel 1 y editar ticket nivel 2. Entonces uno puede decir, bueno, ¿son 2 casos de uso? ¿O son el mismo? Bueno, podemos generalizarlo en editar ticket. En fin, podemos usar distintas técnicas, pero aquí ya estamos en el mundo de los casos de uso, en el mundo de los requerimientos. Otra cosa importante es que no basta, como les decía, haber deducido el modelo de casos de uso, sino que ojalá podamos tener trazas, poder después mantener esas relaciones para poder hacer cierto análisis. Por ejemplo, usando Enterprise Architect, que es la herramienta que nosotros usamos en Craftware y con la cual están hechos todos los ejemplos que están dados en esta presentación y también en el reporte técnico. Nosotros podemos tener diagramas de este tipo, donde fíjense que tenemos aquí editar ticket nivel 1 y documentar resultados nivel 1, que son 2 casos de uso, y hay una relación trace, con una cierta actividad. Este no es un diagrama de casos de uso, ni tampoco un diagrama de proceso de negocio, porque fíjense que este diagrama tenemos ambas cosas. Estoy representando esa traza. Pero no basta con tenerlo como un dibujo, sino que también la idea es poder tener esto con esta información, puede hacer cierto análisis. Por ejemplo, entre lo mucho que podemos hacer con Enterprise Architect, fíjense que tengo aquí activado, seleccionado el caso de uso de editar ticket nivel 1, y ahí se abre una pantalla que se llama una pantalla de trazabilidad, donde podemos ver que ese caso de uso está relacionado con las actividades que hemos acabado de aquí, editar ticket nivel 1 y soportar interacción nivel 1, pero también ahí tenemos la información de que este caso de uso es subtipo de otro, que es editar ticket, tiene una asociación, o es decir, es usado por el actor agente de mesa ayuda nivel 1, en fin. Aquí obviamente está solamente esa parte del modelo, pero podría haber trazas para muchos otros elementos y podríamos responder a la pregunta, por ejemplo, este componente que está relacionado con este caso de uso y ese caso de uso con tal actividad que está en tal proceso de negocio, y ese proceso de negocio soporta tal objetivo estratégico, podemos hacer la clase desde el objetivo estratégico hasta el componente de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Bien, me demoré un poco más de lo esperado, 34 minutos. Espero que les haya sido de interés lo presentado y veamos si hay preguntas. Aquí vemos algunas preguntas. ¿Se puede usar esta metodología con otros estándares que no sean BPMN y UML? Sí,
Por ejemplo, podríamos usar diagramas de actividad en UML o los típicos flowcharts, que se usan siempre para escribir procesos de negocio. Lo que sí habría que hacer es que cada uno de los patrones habría que identificar cómo agregar elementos a cada uno de esos estándares, por ejemplo, diagramas de actividad de UML, para que se parezcan a los diagramas de BPMN, o más que se parezcan, para poder representar esas situaciones. ¿No? Por ejemplo, con colores, colocando estereotipos en algunos elementos. Y con respecto a los casos de uso UML, bueno, los casos de uso son para presentar requerimientos y no son exclusivos, no son la única técnica para describir requerimientos. Por lo tanto, uno podría también usar alguna otra técnica. Ahora, en el documento que les he planteado está descrito todo en términos de BPMN y UML, por lo tanto habría que tomar eso y adaptarlo. Pero ni teórica, ni en términos teóricos, ni en términos prácticos hay una dificultad mayor para poder usar otros estándares, otros tipos de diagramación. Hay otra pregunta, veamos acá. ¿Y quiénes deben aplicar esta metodología? Bueno, a esto se refería a... ¿Sería la gente de proceso o la gente de desarrollo de software? La metodología está planteada para que eventualmente todo lo que tiene que ver con el proceso de negocio sea escrito, definido única y exclusivamente por la gente de proceso. Porque está en el lenguaje de la gente de proceso, no de la gente de los sistemas de información. Lo que es el mundo de los casos de uso, sí, eso es propio de la gente de los sistemas de información. Pero en la parte de proceso, uno podría pensar que debería ser desarrollado la responsabilidad de la gente de proceso, pero con algún tipo de apoyo con el personal de los sistemas de información, porque podrían ayudar a orientar algunas cosas. Porque es muy importante, una cosa es que en los BPMN está planteada la metodología, que se identifiquen claramente los lugares donde hay uso de tecnología, pero es importante que es identificar los lugares donde hay uso, pero no cómo se usa ni qué tecnología en particular se usa. Es decir, si hay una relación entre un sistema y otro, a nivel de negocio hay que establecer que hay una relación entre un sistema y otro porque tal información fluye de A a B o de B a A o en ambas direcciones. Ahora, la tecnología concreta, si eso es con un servicio web, si es un acceso a una base de datos, si es por algún sistema de mensajería, eso ya no es propio del modelo de negocio, del proceso de negocio. Eso es propio de los procesos, perdón, de los sistemas de información. Y esas serían las preguntas. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber asistido. Espero que les haya sido de ayuda, que haya sido un aporte. Y como les digo, el detalle de cada una de estas cosas está en ese documento que va a estar disponible a la brevedad para que ustedes lo puedan acceder libremente. Y está el detalle de cada uno de los patrones, con su ejemplo, con sus distintas situaciones. El ejemplo que aquí está mostrado muy someramente está escrito con mucho detalle. Y eso es todo. Hasta luego y muchas gracias.